pasar de los años, pero a diferencia del conocimiento empírico, ¿no? El método científico tiene pasos, ¿no? Para poder obtener un resultado. Muy bien, y la historia tiene esos pasos, ¿no? Justamente la observación, el planteamiento de una pregunta, eh, una experimentación no como tal, sino es una revisión de documentos, ¿no? Que suele hacer la historia, para empezar a armar o explicar eventos sociales que han ocurrido en el pasado o también en el presente. Entonces, otra cosa que hay que ir reconociendo es que ¿por qué es social? ¿No? O sea, es la ciencia, ok, ya sabemos que es ciencia, pero ¿por qué es una ciencia social? Y eso se responde de esta manera, porque su objeto de estudio es la sociedad. Claro, yo les pregunto ahorita, ¿no? ¿Por qué la física, la biología y la química, a ver si me responden en el chat, son llamadas ciencias naturales? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Por qué ese grupo de ciencias la llamamos ciencias naturales? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, te leo. Porque lo encontramos en la naturaleza. Porque, ok, ¿su qué? Escuché naturaleza, pero no, lo del medio no entendí. ¿Podrías repetir? Porque Por, lo encontramos en la naturaleza. ya, algo así. Pero si lo convertimos en unas palabras más exactas, es porque, Preexiste el hombre. Se basa en algo con natural. claro, su objeto de estudio es la naturaleza. O sea, Preexistentes al hombre. ujú, claro, lo que estamos haciendo acá es una división de la ciencia basada en su objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas y la lógica se le dicen ciencias formales, porque su objeto de estudio son las formas y los símbolos, ¿no? Y las figuras. Entonces, la psicología, la historia, la economía, la geografía, todos ellos son ciencias sociales porque su objeto de estudio es la sociedad, o sea, tratan al hombre como un ser social, ¿no? Ok. Por eso es que el concepto es muy sencillo, ¿no? Porque cuando yo digo ciencia social, ya sé a qué me estoy refiriendo. O sea, la historia estudia al hombre, porque el hombre es parte de la sociedad. Ok, es la ciencia social que estudia los hechos y procesos acontecidos a través del tiempo y el espacio. La pregunta sería, ¿qué tiempo, no? El pasado y el presente, ¿y qué otro tiempo podría estudiar? Pregunto, ¿puedo estudiar el futuro? No. No, Muy bien, no se puede estudiar el futuro, porque no se puede estudiar lo que aún no ha sucedido, ¿no? Correcto. A menos pues, que usted sea pitonizo, ¿no? Un oráculo, chamán, no sé. Pero obviamente no se puede estudiar el futuro. Pero ¿por qué el presente sí se estudia? Porque el presente también es pasado. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Este señor que ven a continuación, el francés Marc Bloch, que desaparece en la Segunda Guerra Mundial, como pueden ver la fecha, ¿sí? No se halla sus restos, ¿no? Desaparece en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, Marc Bloch es uno de los miembros de la Escuela Francesa de Historiografía. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Muy bien, y él dijo, el presente es pasado y le cambió la vida a todos los historiadores. Y tiene mucha razón, porque el ahora no existe. Si nos metemos a un lado más físico y slash filosófico, en nuestro presente, el ahora, el ya, no existe. Si yo digo, chicos, ahora, ya pasó ese segundo cuando dije ahora, o sea, ya no es el ahora. Entonces, el presente es una figura temporal que trata de representar los momentos más contemporáneos, ¿no? Pero más actuales, en vivo, podríamos decirlo así. Pero eso pasa, no existe un presente en sí, ¿no? Solo es una representación de un pasado muy cercano a nosotros. ¿Cuánto se demora aproximadamente la llegada de la luz solar a la Tierra? ¿Sabe? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos y unos segunditos, ¿no? Correcto. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en el cielo?
¿Qué vemos entonces cuando dirigimos la mirada hacia arriba? El sol con 8 minutos de retraso. Estamos viendo el pasado, estamos viendo lo que sucedió hace 8 minutos. Correcto, correcto. Entonces, ahí ya uno se da cuenta, ¿no? De que no podemos presenciar realmente el presente. Y eso vuela cabezas, ¿no? Einstein dijo todo eso y los físicos de su tiempo lo creían loco, pues, ¿no? Pero tenía mucha razón todo lo que decía. Entonces, la historia funciona de la misma manera, ¿no? Las estrellas que vemos por la noche ya habrán desaparecido en sus respectivas galaxias o sistemas solares o sistemas estelares y recién su luz está llegando a la Tierra, ¿no? Pero de repente ya murió esa estrella. Y bueno, justamente eso es lo que nos interesa saber, ¿no? Cuando tú estudias el pasado y el presente, te da como resultado el futuro. ¿Por qué? Porque al pasado y al presente hay que hacerle dos cosas. Estudiar el pasado para comprender el presente. Ok, hasta ahí puedo intentar entender muchas sociedades, ¿no? Incluyendo la peruana, si es que estudio, o la limeña, o la de Lurigancho, o la de Comas, o de cualquier provincia del Perú. O sea, eh, se puede hacer ese estudio, ¿no? Puedo ir de atrás hacia adelante, pero también puedo ir de adelante hacia atrás. Si te das cuenta, el historiador sí agarra el pasado para irse hacia el presente, o al menos avanzar, ¿no? Trata de avanzar. Tal vez no quiere entender el presente, sino un momento de la historia pasada, pero que transcurrieron años para poder entender un cierto grupo del pasado. Ok, estudiar y comprender, pero también pasa al revés. También puedo estudiar el presente, ¿ya? Para comprender el pasado. ¿Quién hace eso? ¿Qué científico social usa los elementos del presente para intentar entender el pasado? A ver, ¿qué primo del historiador hace eso? A ver, vamos a ver el chat. Los arqueólogos. Muy bien, muy bien, muy bien. Los arqueólogos. Excelente. Bueno, por ahí, y Elizabeth. Eh, bueno, antropólogos y sociólogos también pueden, ¿por qué no? Pero el más famoso sería el arqueólogo, ¿no? Sin duda alguna. El antropólogo también, de hecho. Cualquiera puede hacer eso, ¿no? Pero quien está sumergido en este proceso es el arqueólogo, ¿no? El arqueólogo revisa todo lo que hay ahora para tratar de entender cómo vivió la gente en ese tiempo, ¿no? Correcto, me parece muy bien. Ok, hasta ahí yo puedo entender dos cosas. Eh, Puedo obtener información del pasado y el presente para ir identificando problemas sociales. O sea, te explico. La gente de Caral sembraba árboles cerca a los ríos para evitar las futuras inundaciones. ¿Con qué razón? Los árboles, por sus raíces, absorbían el agua del desborde. Y esto haría prácticamente que se evite la destrucción de la comunidad o los campos agrícolas. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿por qué un pueblo de hace más de 4000 años tuvo el ingenio de reconocer su espacio geográfico y evitar catástrofes durante los cambios climáticos como el fenómeno del Niño? ¿Y por qué hoy, con toda la tecnología del mundo y con todo el conocimiento satelital, tenemos víctimas por el fenómeno del Niño? Eh, este verano, felizmente, los planes de prevención han tenido relativo éxito, porque no hemos visto en noticias lo que hemos visto años atrás, ¿no? Súmale a eso, que
que no es que tampoco no haya ocurrido accidentes, el río Cañete también se desbordó, ¿no? Pero se esperaba que este fenómeno del Niño sea peor. Felizmente el anticiclón del Pacífico Sur calmó un poquito, ¿no? Las cosas. Hemos tenido suerte este verano, porque estamos en pleno fenómeno del Niño y pareciese que íbamos a tener un golpe fuerte de desborde de ríos. Muy bien. Pero en las ediciones pasadas del Niño o del ciclón Yaku, ¿no? O el Niño Costero, vimos cosas muy feas en televisión. Y se supone que desde el tiempo de Fujimori también se vieron cosas horribles. Y en los tiempos de Belaúnde, también el río, el norte del Perú, con la inundación de los ríos y las lluvias, pasaron por momentos muy lamentables. Entonces, se supone que tenemos que aprender de eso, ¿no? Y es aquí donde, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué estudio el pasado y comprendo el presente? Para justamente identificar problemas que me permitan proyectarme al futuro, ¿eh? Proyectarme al futuro. Efectivamente, ¿no? Todo lo que se trate del futuro, todos nosotros nos proyectamos. Por ejemplo, ¿no? A ver, eh, veamos. Amigo Alejandro Mariño, ¿puedes encender tu micrófono? ¿Está habilitado? Sí, profesor, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Alejandro, una consulta. ¿Tú tienes cuántos años ahora? 21. Bacán. A los 30, ¿dónde te ves? Trabajando. Ok. Tal vez ya con tu licenciatura o estudiando una maestría, posiblemente. Posiblemente. ¿Con hijos? No, soltero. Ok. Saliendo con tres, cuatro al mismo tiempo. Perfecto. Parece muy bien. Dime, ¿en la casa de tus padres todavía? Posiblemente. Ok, ok. El Profesor, pro, perdón, dime, te escucho. no escuché bien. Ah, ya. No, decía que tu compañero se ve a sus 30 años trabajando con una carrera ya terminada, posible posgrado, aún en la casa de sus padres, posiblemente, porque está difícil conseguir un DEPA a los 30. Eh, y muy bien, o sea, tu postura, amigo Alejandro, es un futuro prometedor, ¿no? O sea, chévere. Si yo empiezo a preguntar a cada uno de ustedes su proyección a futuro, ninguno de ustedes me va a decir nada negativo. La proyección siempre es positiva, ¿no? Eso es lo más curioso. Eh, por ejemplo, yo te comenté que estoy mal. Que Mi proyección es que la otra semana ya tengo que estar recuperado para poder trabajar tranquilo. Entonces, nuestras proyecciones siempre suelen ser positivas, ¿no? Queremos alcanzar nuestras metas eh, cumpliendo los objetivos trazados y todo eso. Ok, pero en ese proceso, lo que buscamos también es que ya a nivel social, que si yo logro entender cómo es mi sociedad, si yo sé que mi distrito tiene alto nivel delincuencial, ¿no? Tiene problemas de drogadicción, y tú como científico social, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes estudia sociología, antropología, historia, o en mi caso, ¿no? Yo he estudiado educación, soy profesor de carrera y ahora estoy haciendo mi maestría en ciencias políticas. Justo este año acabo y el otro año sustento mi tesis. Y, y me interesa mucho, ¿no? O sea, yo vivo en Barrios Altos, cercado de Lima, o simplemente Lima, un barrio popular. Y alguna vez, entre amistades y exparejas, me decían, ¿no? ¿Por qué no te quieres salir de acá? Tu barrio es feo. Y yo, pa, Sulapo, ¿no? Habla bien de mi barrio, ¿qué te pasa? Y le digo, este, porque bien podría ahorrar e irme, ¿no? A otro distrito a vivir mejor, ¿no? Comprarme un lote en Carabalí, o no sé, pues, o en provincia, buscar tranquilidad, ¿ya? Pero, ¿por qué no cambiar el espacio donde vivo, ¿no?
sea, ¿por qué no hacer de mi barrio un lugar bonito? A eso voy, ¿no? Entonces, ¿por qué el camino que no es fácil tampoco mudarse, buscando tranquilidad, es válido, cualquiera lo puede hacer, estas son las ambiciones de cada uno, no te La lo... economía. Claro, tiene que ver también con la economía. No, para eso uno estudia las carreras que quieran darle plata. Si yo hubiese querido tener bastante dinero, no hubiese escogido la carrera de educación en primer lugar, porque en la época que yo estudié, no, pues era una carrera que no paga tanto. Hoy día ya es más o menos respetable, ¿no? Con lo que hizo Pedro Castillo, pero también antimeritocrático, ¿no? Eso es lo que más detesto de aquel expresidente, ¿no? Tendría que haber sido por meritocracia los aumentos, no a todos los profesores. Hay profesores que no se merecen ningún aumento porque son una porquería de docentes en los colegios públicos. Y si alguno de ustedes está en colegios públicos, lo puede constatar. Entonces, a lo que iba, ¿no? ¿Por qué no cambiar el distrito? O sea, yo identifico problemas en mi distrito. Un año trabajé en la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, le di un año de mi vida a mi distrito trabajando en la municipalidad durante la pandemia, incluso durante la primera y segunda ola. Hice trabajo de campo, ¿no? Salí a las calles, me contagié a los 2 meses trabajando, la verdad. Pero fue una experiencia muy bonita, ¿no? Colaborar con, este, hay que colaborar con tu localidad, ¿no? Yo me recorría todo mi barrio en bicicleta, ayudaba a mis vecinos, y aparte de que me pagaban porque era un trabajo, hacía algo más, ¿no? O sea, no, yo sinceramente mi horario era hasta las 5 de la tarde, pero yo hacía reuniones y me quedaban quintas, callejones y solares de aquí del centro de Lima hasta las 10 de la noche, con tal de ver a los vecinos organizados y que saquen adelante su quinta, su vecindad. Genial, ¿no? Yo decía, bueno, ese es mi plus, ¿no? O sea, no me pagan horas extras, pero es lo que estoy haciendo por mi comunidad. Entonces, en algo, ¿no? Los problemas son grandes, son fuertes. Por ejemplo, aquí en el centro de Lima, en el sector que a mí me tocaba administrar, yo tenía un aproximado de 15.000 vecinos. Yo solo, a veces tenía un acompañante y me recorría pues varios sectores de cercado. Tenía el Mercado Central, tenía la Avenida Grau, tenía el Jirón Amazonas, o sea, por donde venden libros. eh, Tenía la calle Capó, o sea, tenía los sectores comerciales y vecindades, pero también había mafias muy fuertes de ambulantes y todo eso. Entonces, ya con esas cosas yo no me podía meter, ¿no? Entonces, pero a eso voy. No está mal que te quieras mudar, no está mal, pero si puedes cambiar en algo tu distrito y te sumas esa mochila pesada, bacán, pues, ¿no? Y hay otros que queremos cargar una mochila mucho más pesada llamada Perú, ¿no? Hay que empujar ese triciclo, como dirían los mojarras, ¿no? Muy bien. Claro, el país está fuerte, ¿no? Tenemos una decadencia política terrible. Bien, ¿y todo esto para qué es, muchachos? O sea, ¿para qué me proyecto a futuro? ¿Qué es lo que la historia nos tiene que enseñar? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es evitar cometer los mismos errores, ¿no? Por eso te decía lo del fenómeno del niño, ¿no? Te decía justamente que tendríamos que seguir con los planes de prevención porque es un fenómeno cíclico, viene, regresa cada cierta cantidad de años, y ya tendríamos que evitar accidentes, teníamos que evitar estos desbordes de ríos ya, y se han hecho planes, ¿no? Se han hecho planes, no es que tampoco no se haya avanzado nada, pero hay mucho que hacer todavía en este país, ¿no? Entonces, esto es fácil decirlo, fácil escribirlo, pero muy difícil llevarlo a la práctica. Tú dices, ¿no? Profe, la matemática me ayuda porque lo llevo a la práctica, ¿no? Cuando ves descuentos en tus tiendas por departamentos, ves descuento de calzado, ¿no? Aplicas lo que te enseñaron en aritmética, ¿no? Tu suma, tu multiplicación, todo eso se aplica en la vida diaria, ¿no? Tu economía, la forma de hablar, tu lenguaje, o sea, hay ciencias que nos ayudan a entender bastante la sociedad. Y la historia es la ciencia más infravalorada de todas, ¿no? O sea, a la gente le aburre. eh, Hay estos comentarios que dicen, pero ya pasó, pues, ¿para qué vamos a estudiar lo que ya sucedió? Ya, hay que mirar hacia adelante. Y está bien, hay que mirar hacia adelante, pero a veces hay que dar un paso hacia atrás para tomar impulso, pues. O sea, para cometer menos errores en el futuro, hay que revisar el pasado, ¿no? Esa es la lógica.
pero no es fácil hacerlo. O sea, esta es la parte práctica de la historia que es muy compleja y complicada. No es fácil. Yo que enseño historia largos años, ya más de 13 creo, eh, he cometido errores nuevos, como he repetido algunos. O sea, soy humano, ¿no? Tampoco soy un robot, pero trato de no cometer los mismos, ¿no? O sea, lo intento, porque obviamente no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Así que es complicado, es complicado. El mismo hecho de que somos seres humanos, somos seres contradictorios y por lo tanto vamos a recaer en algunas cosas, sino hasta llevar terapia y entender que tenemos que salir de ciertos hoyos de la vida, ¿no? Muy bien. De eso se trata la historia, ¿no? Obvio, el pasado recontra importa, ¿no? Recontra importa. Por eso es que cuando ustedes tengan su proyecto de familia y te cites con tu pareja, o bueno, con la chica o chico que vas a salir, y, y estén en pleno proceso de conocerse, el pasado importa. Yo te recomiendo que así como jugando, ¿no? Le digas, oye, ¿y en tu familia qué antecedentes médicos tiene? Así como jugando, ¿no? Porque si tú quieres tener un hijo o una hija con tu futura pareja, hay que ver los antecedentes médicos, sinceramente. Es un life hack. Así como jugando, ¿no? Así como jugando. A ver, dime, ¿no? Para mejorar la raza. Muy bien, sigamos. Ok. Esto es difícil, pero espero que en algún momento de su vida logren entenderlo. Complicado. A ver, la historia es prospectiva y retrospectiva. Es más, podríamos agregar también que la historia es predictiva, pero vamos a ver cómo, ¿no? A ver, un momento. Aquí vamos a agregar más palabritas. Ok. ¿Qué significa prospectivo, no? Que puede mirar al futuro, ¿no? O sea, que la historia, si yo estudio el pasado para tratar de llevar la historia hacia el presente, tienes un elemento prospectivo porque estás mirando hacia adelante, ¿no? Ok, pero también puede entenderse como que la historia es predictiva, ¿no? ¿En qué momento yo puedo predecir cosas o hechos? Cuando, ¿ya? Cuando sean justamente, eh, se han repetido algunos eventos y las consecuencias suelen ser parecidas. Por ejemplo, ¿no? El crack del 29 y la crisis del 2008 tienen cierto parecido en que el Estado desregula o no reguló en su momento a las entidades bancarias, ¿no? Y en este caso a las aseguradoras, ¿no? Entonces hay ciertos parecidos, obviamente la diferencia es brutal, ¿ya? Pero el proceso de recuperación de ambas crisis también, la del 2008 fue un poco más rápida que la del crack del 29, que fue la Gran Depresión. O sea, hay sus diferencias, pero también hay similitudes. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, las causas son muy parecidas. Entonces, tú ya sabes cuáles podrían ser las consecuencias y cómo jugar con eso. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial le echaron la culpa a Alemania. En la Segunda Guerra Mundial ya no hicieron eso, porque le echarle la culpa a Alemania hizo que nazca Hitler prácticamente, o sea, que nazca el personaje, ¿eh? Ojo, eh, a eso me refiero, no un nacimiento literal. Y en la Segunda Guerra Mundial ya los alemanes no tuvieron la culpa fue del régimen nazi que llevó a Alemania a esos niveles, Hitler. ¿no? Sí, claro, y que llevó esos niveles de ocupación, de odio, todo lo que ustedes ya más o menos conocen. Entonces, se aprende, ¿no? Ahí está, ¿no? Se aprende la historia. Entonces, la historia tiende a ser predictiva cuando se repiten eh, algunos eventos, ¿no? O cuando tratamos de calendarios, ¿no? Puedo predecir un eclipse porque, bueno, puedo predecir los días de la semana, los meses, los años, porque son programas cíclicos, ¿no? Y ahí viene la calidad justamente de la palabra prospectiva. Y retrospectiva es porque puedes ir hacia atrás, ¿no? Eso ya no hay que explicar mucho, es muy obvio. Ok, el padre de la historia es Heródoto de Alicarnaso, ¿no? Me faltó la tilde, ahorita lo corregimos.
por su obra Los 9 libros de la historia, ¿no? Heródoto, cuidado con sus micrófonos, por favor. Ese grito está medio raro. Ojalá esté vivo. Ya, muy bien. Y en los 9 libros de la historia de Heródoto, ¿no? Ahorita vamos a poner la tilde mejor. Ok, ya. ¿Qué es lo que vemos en los 9 libros de la historia? Primero, las guerras más importantes de este libro son las guerras médicas. ¿Ya? Eh, y te explica el por qué sucedieron las guerras médicas. Entonces, cuando ya Heródoto, a diferencia de otros narradores, Heródoto trata de explicarte cosas. Ahí viene la diferencia con narradores de historias, ¿no? Eh, Él ya no le mete nada de los dioses. Trata de explicarte objetivamente, entre comillas objetivamente, porque obvio lo ve desde el punto de vista griego. Te habla también de los pueblos como Egipto, los fenicios, los persas, los propios griegos, atenienses, espartanos. Entonces ya te empieza a hablar de muchas cosas, y entre ellos la explicación de las causas de la guerra. Bien, acá hay un vocabulario que hay que aprender. Eh, Vamos a agregar un par de palabras más. ¿Ya? Ok. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es lo que podríamos llamar la historia de la historia. Es cómo la historia fue evolucionando, ¿no? Cómo llega a ser ciencia, ¿no? Todo el proceso, o sea, desde la narración de cuentos, transmisión de información, hasta que la historia se vuelve pues una ciencia y cada país tiene ya su historia oficial. Eso lo voy a poner en el chat. No es lo mismo historia oficial que verdadera historia o historia verdadera. A ver, te explico. No sé cómo hacer el símbolo de desigual, pero voy a poner una X. Ya, o un slash. Ok, ok, te explico. La historia oficial es lo que cada país enseña y cuenta. Te pregunto, ¿qué libros tendría yo que leer para reconocer que un país me está contando la versión de su historia? ¿Dónde lo vería? ¿Qué libros? A ver. La del profe Samaniego. Mi pata Samaniego. Ojalá se encuentre bien. Lumbreras. No, eso no es historia oficial. Muy bien, Lucía. Excelente. Bueno, lo malo que Lucía me ha escrito a mi personal. Libros de colegio. El libro de colegio está auspiciado por el Ministerio de Educación. ¿Qué significa eso? Que el Estado le ha dado el visto bueno a este grupo de historia para que se distribuya en todos los colegios. Por lo tanto, esa es la historia oficial de un país. Ahora, puedes revisar la historia del ejército con las Fuerzas Armadas. Cada Fuerza Armada tiene sus propios libros de historia. La FAB, la Marina, la aviación, perdón, el ejército. eh, Cada institución, el Congreso, el Palacio de Justicia, ¿no? El Poder Judicial. Todos ellos, cualquier libro que salga del Estado es la versión oficial, ¿no? Ahora, no, es que privado es otra cosa. Si el colegio privado maneja otros libros porque considera que tal vez
el Estado no tiene las herramientas académicas o temas completos para distribuirlo en su colegio, entonces no lo hace y utiliza otros libros. El privado tiene esa facilidad, o sea, no facilidad, esa libertad, ¿no? De tener sus propios materiales académicos. Lo que nos referimos es al estatal o al público. Ahora, eh, ¿qué es la historia verdadera? No existe. Es un término totalmente absurdo, muy usado por gente ignorante, mucho en redes sociales, ¿no? Suelen escribir, ¿no? Cuando hay un debate histórico, dicen, es que en el colegio no te han enseñado la verdadera historia. Ok, enséñame tú la verdadera historia. Dime qué libro tengo que comprar para saber la verdadera historia, ¿no? O sea, cuando ocurre ese tipo de cosas, de verdad a mí me revienta en las redes sociales. Yo ya no discuto años en las redes sociales, años. Dije, no, gente muy ignorante que escribe porque tiene dedos y listo. Muy bien. Nadie tiene la historia verdadera. Es un absurdo, un ridículo, ¿no? Bueno, luego la historiología es lo que estamos haciendo a continuación. Eh, explicar por qué la historia es ciencia, su concepto, eh, sus características, ¿no? O generalidades, como lo he colocado, cómo se periodifica, ya. Todo eso es historiología, es el estudio de la historia, ¿no? Yo te recomiendo que tomes apuntes, ¿no? No, como que la biblioteca de Merlín te mintió. Mi pata Merlín. Muy bueno. Para mí, el único ahorita historiador, divulgador de historia que el Perú tiene, la verdad. El único. De ahí, por ahí un par de canales. No, ni fregando. Hugo, no, no. Hugo es cultura general, no más. Merlín es historiador. Kevin Zabaleta puede ser. He visto sus videos, pero Merlín es historiador y se basa mucho en darte la fuente, ¿no? Considero que ahorita es el único verdadero divulgador de historia que hay. Divulgador, ¿eh? Sí, Hugo es ingeniero sanitario, creo. Hugo Chubox. No, pero él es la entrada a un tema, ¿no? O sea, quieres saber un tema, lo ves con Hugo y luego averiguas por tu cuenta. Es eso con él, no es cultura general, ¿no? Bien, ok, y hay advertencia, jóvenes. Ya. Vamos con estas cuatro palabras ahora. Ucronía. Para aquellos que tengan Disney Plus en su casa y vean la serie de Marvel, hay una serie animada que se llama What If, o What If, ¿no? ¿Qué pasaría si? Ok, eso es ucronía. ¿Qué pasaría si? Y la pregunta que todo chivolo, chivola se ha hecho, ¿ya? Este, de, en su colegio, principalmente en primaria, ¿eh? Todos se han hecho esta pregunta, todos. Acá que me diga que no, me está mintiendo. Le preguntaste a tu profesor o profesora. Dice, profesor o profesora. Y si no llegaban los españoles, ¿qué hubiese pasado? Esa es la clásica. Esa es la pregunta más clásica que todo el mundo ha hecho a su profesor. Y si no les Sí. pregunta, lo has pensado en algún momento, ¿no? Tal vez no lo has dicho, pero lo has pensado. ¿Qué hubiese pasado si los españoles no venían o se demoraban más? ¿No? Ok, ya. La cantidad de respuestas que tiene esa pregunta, eso se llama ucronía. Esos son los mundos paralelos, ¿no? O sea, el abanico de respuestas que pueden pasar. Bueno, podrían pasar muchas cosas, la verdad. Cuando me preguntan eso en academia, yo le respondo con otra pregunta. Le digo, discúlpame, pero si hoy no venías a la academia, le digo, ¿qué harías en tu casa? Y me dice, profe, jugaría Play, estaría en la computadora, iría con mi mamá al mercado. Un montón de opciones. Y le digo, ya, pues, si no venían los españoles, tienes un montón de posibles respuestas, ¿no? Claro, posibles futuros, ¿no? Posibles escenarios. Eso, no te puedo decir, pues, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ni que fuera el Doctor Strange, ¿no? Para poder ver el multiverso. Ok. Anacronía es cuando lo que, sí, ajá, efectivamente.
La ucronía es así, los posibles eventos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? Es la pregunta para la ucronía. La anacronía es que eh, lo que se dice no corresponde a su tiempo histórico. O sea, ponte que yo te diga, los incas usaron cañones. No, imposible. Los incas no conocieron armas de fuego sino hasta la llegada de los españoles. Entonces, eso es anacrónico, ¿no? Estás mezclando dos temas que no están en su tiempo correspondiente. Eso es anacronía o es anacrónico, ¿ya? Es lo que no pertenece a su tiempo. Los incas eran altos. No, ese es un mito, pues. Es un mito. Tamaño promedio del peruano, 1,60 m, 63. Ponte ya el Inca habrá medido 1,65 por ahí. Poco más, podría ser. Pero no. Estaban bien papeados, eso sí. Sincronía es que hay un orden temporal. La historia es secuencial, ¿no? La historia tiende a ser secuencial, por eso dicen que es sincrónica. Los hechos están relacionados unos a otros. Eh, y diacrónica o diacronía es que puedo ver la historia de atrás para adelante, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Esas son las palabritas, ¿no? Un vocabulario historiográfico. Ahora, la, la historia surge como ciencia en el siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está asociada al nacionalismo. Cuando los países de Europa, ¿ya?, empiezan a querer expandirse en el siglo XIX, usan la ideología nacionalista como gasolina ideológica, pues, ¿no? Y para enseñar este nacionalismo en los colegios y tener futuros soldados con sentido de identidad patriótica, la historia empieza a sistematizarse, ¿no? A revisar justamente, ¿cómo explicarte? Ya aparece el curso, ¿no? Algo así. O sea, si bien se podría haber enseñado antes, la historia ya empieza a estructurarse, ¿no? Cómo debe ser enseñada la historia. Empiezan a aparecer diferentes escuelas, ¿no? Como te digo, ya la historia ya deja de ser una simple disciplina y empiezan a recapitular eventos del pasado y darle un orden a categoría de ciencia, ¿no? Tratan de explicar, ok. La sincronía y diacronía son dos términos contrarios, ¿ya? La sincronía es que tú puedes estudiar varios eventos al mismo tiempo porque la historia es secuencial, pero ponte, ¿no? Yo quiero ver historia del Perú, Ramón Castilla, 1860, ponte, y estoy viendo el imperio napoleónico de Napoleón III, ¿no? El imperio francés. Entonces es sincrónico, ¿no? O sea, puedo estudiar dos elementos en paralelo, ¿no? Porque es sincrónico y secuencial. O sea, ocurre en el mismo tiempo. Pero diacronía es lo contrario a sincronía, es solo estudio un hecho nada más a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo va evolucionando, sin mezclar otras cosas, ¿no? Sin hacer comparaciones, ¿ok? Se puede hacer eso, claro, a veces es necesario tener un panorama mayor de la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando tú hablas del Perú antiguo, antes de la llegada de los españoles, ese es un estudio diacrónico, ¿no? Porque solo es Perú, o sea, no se involucra nada más. Pero cuando los españoles llegan, ya tu estudio no puede ser diacrónico, no tiene que ser sincrónico, porque lo que sucede en Europa afecta a América, entonces ya cambia la situación, ¿no? Sincronía es que eventos múltiples se pueden estudiar por la secuencia en la historia, ¿no? Están relacionados. Y diacronía es solamente lo que vas a estudiar un solo hecho nada más, o un proceso, sin relacionarlo con otros. Eso es sincronía y diacronía. Ok, la historia surge como ciencia en el siglo XIX en Europa, en Europa. ¿Qué es historia universal en este caso? ¿No? Es el estudio histórico de,
de lo que sucede en el mundo, ¿no? Desde la llegada de los seres humanos, su aparición del Homo sapiens o del Homo habilis, los homos, hasta la actualidad. ¿Quién la hace? La hace el historiador, ¿no? Pero también lo puede hacer el antropólogo, el sociólogo, lo pueden ayudar, ¿no? Ya, ok, hay que ir avanzando. Acá solo te voy a explicar brevemente los 4 momentos y de qué se trata. El materialismo histórico, el historicismo, el positivismo y la escuela de los annales, que viene de la palabra anual, todo lo que pasa en un año, solo que está en latín, ¿sí? Esa es la francesa, esa es la escuela francesa de que habíamos hablado hace rato. Ya, el materialismo histórico es de Karl Marx, ¿no? Es la propuesta de Karl Marx que lo que trata de explicar es justamente que la historia ha evolucionado basado en las necesidades materiales que el hombre ha tratado de satisfacer, ¿no? En este caso, las condiciones y las necesidades de la sociedad a partir del elemento económico y la famosa lucha de clases, ¿no? Ese es el materialismo histórico de Karl Marx, ¿ya? Lucha de clases, economía y sociedad. Esos son los puntos claves de la forma en cómo él ve la historia. El resto es secundario, dice, ¿no? La política, la religión, eso está en la famosa superestructura. La base es la economía y la sociedad y la lucha de clases. Los historicistas o la escuela historicista, ¿sí? Relaciona lo individual, o sea, una persona cambia todo, ¿no? Y ahí entran las biografías, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a Guillermo von Humboldt, que no es Alexander, él es el de geografía, este es otro. ¿Ya? Hace una, el historicista te describe tal cual fueron las cosas, ¿no? Pero se basa mucho en lo individual. O sea, que una persona cambia todo, ¿no? Hago la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero desde el enfoque de Hitler, ¿no? O de Mussolini, ¿entiendes? El positivismo intenta explicar que cada periodo de la historia mejora y que el siguiente periodo es mejor que el anterior, ¿no? Tiene una figura progresista. Ahora, el detalle de los positivistas es que tratan de meter las leyes que funcionan en las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿no? Dice, las leyes tienen que ser universales, dice, aplica en todas las ciencias. Y no exactamente pasa eso. Entonces, ¿qué hace el positivista, no? Él no le gusta hablar generalidades, ¿no? Él es muy específico, ¿ya? Es muy específico. Te dice fecha, hora, cómo está vestida la persona, o sea, todo cuenta para el positivista, ¿no? Porque si quieres generar un análisis, tienes que saber los datos hasta los menos resaltantes, pero bueno, el positivista tiende a eso. Esto se vivió en el Perú buen tiempo porque así eran anteriormente las clases, ¿no? El profesor se abría su libro y te dictaba. Tú tenías que escribir ahí. Muy bien. En el caso de la Escuela de los Annales, es una crítica al positivismo y también una crítica al materialismo histórico, ¿ya? Para los franceses, como Marc Bloch, no necesitas basarte solo en la economía, en la sociedad. No, puedes hacer historia de lo que sea. Historia de lápiz, historia de la botella de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre ha inventado o ha creado lo ha hecho en un contexto histórico, dentro de un espacio geográfico. Por lo tanto, es chévere. Y esta postura ha permitido que en los últimos años un nuevo grupo de historiadores integre a sus estudios historiográficos el clima, porque cuando el clima interviene en la historia, se explican mejor muchos fenómenos. A ver, hay una preguntita. ¿Lumbreras es apto para San Marcos? No, no. A Lumbreras hay que leerlo cuando ya tienes una base, pues, ¿no? Tienes una base. El de la pre. O sea, cualquier libro pre, cualquier libro de preparación de historia del Perú es válido. San Marcos tiene una postura media materialista y eso se refleja en sus preguntas de examen de admisión. Aunque parece que en los últimos años ha ido variando eso, o sea, en los últimos 2, 3 añitos. Pero tiende a preguntarte mucho por economía y sociedad, ¿no? Pero hace poco preguntaron por política. No recuerdo en qué pregunta vino algo así.
pero no, San Marcos tiene un enfoque materialista. Hasta cierta parte de los exámenes se podía presenciar eso en las preguntas, pero parece que eso ya está cambiando. Para HU, yo recomiendo el libro de la Pre-San Marcos primera edición. Es uno medio marroncito, medio guinda, creo, con la Acrópolis o un templo griego que está en portada. Ya ese es básico, súper básico. Y de ahí incluso vino una pregunta en el examen pasado, creo en H1, no recuerdo en qué examen. ¿Ya? Para HP, cualquiera, Editorial San Marcos, el del profe Samanío que ustedes mencionaban por ahí. Aunque yo recomiendo los libros de Perú colonial y Perú republicano hasta 1950 de Gustavo Pons Muso. Eso lo encuentras en Amazonas. Esos libros deben estar 5 soles, 6 soles. Son los libros de colegio de los 70. ¿Ya? Ah, no sabía que Samaniego tenía libro de H. Eh, bueno, tal vez no lo sé, no lo he revisado, sinceramente. Ya. Y esas son las 4 escuelas. Ciencias que apoyan a la historia, todas. Obviamente las hermanas de la historia son la geografía y la economía, las primas hermanas de las ciencias sociales, arqueología, paleontología, sociología, psicología, antropología, ¿no? Y de ahí todas. No hay ciencia que no ayude a la historia. Y ahí está a hacer tu tarea, ¿ok? Te dejo, métele un screenshot por si acaso, ya luego igual te van a pasar la diapositiva. Y acá hay que terminar porque hay que arrancar con el otro, con hominización. Eh, Te dejo esta tarea, averíguate cada uno de ellos y te digo algunas, ya. A ver, sigilografía, sellos, epigrafía, cualquier inscripción antigua hecha sobre material sólido, excepto papel, porque si es papel se llamaría paleografía, ¿ya? La heráldica, escudos y blasones, la vexilología, banderas, la filatelia, estampas y estampillas, ¿ok? Ojo, esto ha venido en examen de admisión, ¿ah? Así que ahí tienes un gran grupo de disciplinas para que repases el fin de semana. Ok, ¿qué son las fuentes? Las fuentes son, ¿qué repito? Disculpa. Ah, que averigües la diapositiva pasada. Vexilología era banderas. Ya. Evidencia que permite reconstruir el pasado. Esa es una fuente histórica. Según su procedencia tenemos primarias o secundarias, ¿ok? También llamadas directas o indirectas. Según su composición tenemos orales, escritas, arqueológicas, etnográficas, monumentales y audiovisuales. ¿Ok? Siendo la más abundante de todas las escritas. Es la que más abunda en todo el planeta. En orales tienes mitos, leyendas, testimonios, canciones épicas, cantares, poemas épicos. Escritas, DNI, certificado de salud, historia clínica, acta de matrimonio, bautizo, defunción, divorcio, nacimiento, etcétera, etcétera. Un montón de cosas ahí. Etnográficas. Ah, ahorita baja. Ahí, por orden, damos por orden. Las arqueológicas pueden ser fósiles, momias, monedas, armaduras, cerámica, orfebrería, textilería, xilografía, ¿no? Las etnográficas, también llamadas folclóricas, ahí entran costumbres, tradiciones, religión, lengua, cosmovisión, gastronomía, estilo y moda de un pueblo, ¿no? Lo que no puedes tocar. Lo oral y lo etnográfico son fuentes inmateriales. No lo puedes tocar, ¿eh? Es lo que estudias de un pueblo. Esto hace el etnólogo, ¿no? Monumental es todo lo que sea arquitectura. Castillos, palacios, palacetes, plazuelas, plazoletas, plazas, ciudadelas, ciudades, puentes, carreteras, edificios como hospitales, colegios, universidad, no sé, bancos, etcétera, etcétera. Todo.
Y las audiovisuales también se le dice fuentes mixtas porque es material, pero el contenido es inmaterial. O sea, yo puedo agarrar un CD, un USB, pero eso no me dice dónde está la fuente, está adentro, no es digital, virtual. Ok. Tenemos dos periodificaciones, la de Keller, que es un eurocentrista basado en hechos concretos. La prehistoria, a su vez, presenta su propia división, ¿no? Ok. Tienes desde la escritura hasta los tiempos actuales, siendo tres momentos claves: la caída del Imperio Occidente, la caída del Imperio Romano de Oriente y la Revolución Francesa, ¿no? Esta es la tradicional, eso es lo que todos deben saber: antigua, media, moderna, contemporánea. Y esta es la de Karl Marx, ¿no? La materialista, ¿ok? Que se basa en la lucha de clases y que habla de evolución de los procesos socioeconómicos. Había una comunidad primitiva donde el hombre luchaba contra la naturaleza para adquirir sus recursos y repartirlos a todos de manera equitativa, porque no hay lucha de clases en esta época, hasta que apareció el esclavo y el esclavista, ¿no? Por lo tanto, ya hay un gobernante y un gobernado. Revoluciones sucedieron para pasar al feudalismo, donde aparece el señor feudal y el siervo. Y luego el capitalismo con el burgués y el proletario, ¿no? Y se supone que en un momento vendrá el socialismo y finalmente el comunismo, donde no volverían a haber clases sociales ni lucha de clases, ¿no? Ese es el paraíso de los comunistas, ¿no? Llegar a este nivel. Pero complicado, ¿no? Complicado. Suena bonito, pero ningún país ha hecho eso. China tiene un modelo propio de comunismo, Norcorea también, Venezuela también, Cuba también. O sea, eh, claro, ni siquiera la URSS, ¿no? Donde es el primer estado socialista, llegaron a ese nivel, ¿no? Porque en el comunismo el estado desaparece. Ya pues, y ningún estado comunista ha desaparecido. O sea, dentro de su programa político. Muy bien, chicos. Se lo paso a tu tutor luego para que les pasen a ustedes esto y pasemos ahora a hominización para terminar esta parte de la clase. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok, excelente. Bien, con esto terminamos. Hoy solo nos toca hominización. Supongo que la próxima semana ya nos tocará prehistoria. A ver, eh, veamos. ¿Qué es la hominización? ¿No? Es el proceso evolutivo de los homínidos. ¿Ok? No confundir con antropogénesis, que la antropogénesis es origen y evolución del hombre, donde el hombre está incluido en los homínidos, donde también están los Australopithecus, los Pithecanthropus, ¿no? Entonces, hay un grupo de homínidos, ¿ya? Y el hombre es parte de eso. Entonces, cuando tú dices antropogénesis, solo te refieres al hombre. Hominización ya te refieres a un grupo mayor de especies. Ahora, cuando en biología te enseñan evolución, te dicen proceso de transformaciones que sufre una especie, no un individuo, una especie. Ahora, ¿quién empezó a hablar de todo esto?
a un nivel científico, Charles Darwin, padre del evolucionismo, con su obra El origen de las especies. Pero Darwin tiene otra obra en la que él te habla y se llama así, El origen del hombre. Lo voy a colocar en el chat para que tú lo pongas en tu cuaderno. Y El origen del hombre lo publica en el año 71, o sea, 12 años después. Ya. Ahora, en El origen del hombre, Darwin teoriza todo. Teoriza, nada más, chicos. Teoriza, ¿ya? No, no muestra evidencia y dice que si las especies han evolucionado, el hombre posiblemente también. Muere Darwin en el 82 y 10 años después, Eugene Dubois o Eugene Dubois encuentra el Pithecanthropus erectus, el primer hueso hallado o cráneo hallado de un hombre previo al Homo sapiens. Ya te imaginarás, todo el mundo quedó loco porque lo que Darwin teorizó se estaba cumpliendo. O sea, Darwin era de verdad un tipazo. Tenía una mente pero espectacular para proyectarse de esa manera hacia el pasado, entendiendo todo el ciclo biológico de las especies en el planeta, ¿no? De algunas especies, obviamente. Ahora, Darwin no viene de la nada tampoco. Su abuelo era Erasmo de Darwin, un ilustrado británico que era minerólogo químico y que su abuelo ya hablaba de que este mundo ha sufrido cambios hace miles de años, ¿sí? Porque su abuelo hasta logró crear una especie de microscopio muy rústico, solamente generando lupa, 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 ¿no? Y así pudo ver bacterias. Es una cosa alucinante. O sea, Darwin no viene de la nada. Ya en su familia habían científicos. Su abuelo era un ilustrado británico. Ok, ok. África es la cuna de la humanidad, obviamente, porque, y acá, acá te voy a pedir que averigües lo que está entre paréntesis, la teoría del Valle del Rift. Creo que hay un video en YouTube, pero también hay páginas que explican esto. Eh, los restos más antiguos del hombre están en África y por lo tanto es que se considera de esa manera. Ahora, ¿qué ciencias van a ayudar a la evolución? La antropología, la arqueología, la paleontología, la citología, la genética, la geología, la química, entre otras más, ¿no? Esto llevó a Darwin a ser excomulgado de la iglesia incluso, porque la iglesia puso el grito al cielo por la idea del creacionismo, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y con el pasar del tiempo apareció la figura de que somos nosotros el diseño inteligente de Dios. Pero ese argumento también es inválido, porque nuestro cuerpo no tiene, ¿cómo decirte? La bioingeniería que tenemos en nuestro cuerpo tiene fallos. Díganme, ¿ustedes han visto alguna vez un gorila pelucón o un chimpancé pelucón? No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su crecimiento de vello es limitado. Ahora la pregunta es, en nosotros, los seres humanos, ¿hasta dónde crece el cabello y hasta dónde crecen las uñas? O mejor dicho, ¿cuándo se detiene ese proceso de crecimiento? Si se detiene, ¿en qué momento se detiene? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Obvio, pues muchachos, cuando mueres, lógico, cuando mueres ya no hay reproducción celular. Profesor, pero las tumbas, los cabellos salen más largos, ¿no? Ese es falso, ese es un mito.
El cráneo se deshidrata, dando la apariencia de un cabello largo. Las, los dedos se deshidratan, dando la apariencia de una uña larga. Ese es un mito médico, de que el cabello y las uñas crecen incluso después de morir. Eso es falso. Cuando tú mueres se acabó todo. Ya no hay reproducción celular. Entonces, esa es una falla en nuestro cuerpo. Eso es un error genético, ¿no? Nos crece el cabello de manera indeterminada, ¿no? Hasta hay récord Guinness de gente con el cabello más largo del mundo, gente con las uñas más largas del mundo, ¿no? Entonces, son fallas. ¿Qué diseño inteligente puede ser eso? Otro argumento, ¿no? ¿Para qué nos saldría la muela el juicio si somos un diseño inteligente? Claro, la barba también, ¿no? Tienes razón. Entonces, la muela el juicio, ¿no? También. Entonces, yo te invito a que veas esto, ¿no? Vestigios evolutivos. Nuestro cuerpo tiene en su haber una gran cantidad de pruebas de que somos producto de una evolución, ¿no? Te doy dos pruebas y de ahí ya tú lo buscas porque hay un video muy chévere de Curiosamente, un canal mexicano, que tiene un video sobre vestigios evolutivos, se las recomiendo. Curiosamente, y la página Academia Play tiene muy buenos videos interactivos de historia y cultura general. Eh, Primero, las pruebas embrionarias. Esa para mí es la prueba más fehaciente de que somos seres evolucionados, ¿ya? Sin duda alguna. Porque cuando estamos en nuestro proceso embrionario, sale pues, ¿no? Parecemos un pollo, un pescado, nos salen branquias, tenemos cola, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Otra prueba vendría a ser la muela del juicio, justamente de nuestro desarrollo evolutivo, de disminución de la mandíbula. Ha quedado un remanente. Si desean, pueden hacer esto. Junta tu pulgar con tu meñique y te tendría que salir acá al medio un cartílago, tipo un cable. Si no te sale, no hay problema, pero si te sale, tienes el palmaris longus, que es un cartílago que no tiene función para nada, pero que es el remanente de cuando nosotros nos desplazamos en árboles, teníamos que tener las muñecas muy bien desarrolladas. Cuando bajamos a los páramos y a las sabanas y ya dejamos la vida cuadrúpeda, arbórea y pasamos una vida bípeda, eh, los brazos se acortan y perdemos, ¿no? Se atrofian los músculos de la muñeca, pero quedan cartílagos como el palmaris longus como evidencia. Está en YouTube, ¿ah? En YouTube pones vestigios evolutivos curiosamente. Así se llama el canal mexicano, curiosamente. Ahora, ese es el detalle. El apéndice tiene un problema. El apéndice se le ha encontrado, ¿qué cosa? Funciones de flora bacteriana. Entonces, si todavía tiene funciones dentro del sistema digestivo, está en duda si es un vestigio evolutivo. Ahora, eh, ¿qué más? Pero si yo me lo saco del cuerpo, al apéndice, tampoco me pasa nada, ¿no? Entonces, es como que por eso la duda todavía, ¿no? Algunos dicen que es un vestigio, otros dicen que no, todavía cumple funciones. Correcto. Bueno, aquí está el video, pero a ver, vamos a ver si se puede ver. Estudio Jaini presenta. ¿Pueden escuchar? ¿Se escuchó? Sí, Se profesor. escucha, profesor. Sí, profesor. Hay que ver un Sí, ratito profe. el video, chévere. 12 curiosos vestigios de la evolución en tu cuerpo. Se llaman vestigios evolutivos a partes del cuerpo o funciones que les eran útiles a nuestros antepasados remotos, pero a nosotros ya no. Te presentamos 12 de los más llamativos. 1. El tercer párpado. ¿Has notado que en la esquina interna de tu ojo hay una pielecita?
Se llama repliegue semilunar y nos ayuda a mantener humectado el ojo. Otros animales como los reptiles, aves y anfibios lo tienen más desarrollado. Es un párpado horizontal transparente que se llama membrana nictitante. Gracias a él, los halcones pueden volar a 280 kilómetros por hora y seguir viendo sin que se les meta una basurita en el ojo. Los humanos conservamos la membrana y los músculos que la mueven, pero ya no los usamos. 2. Las orejas móviles. Hablando de músculos, aún conservamos los que permiten mover las orejas, como lo hacen los gatos y otros animales para localizar con precisión fuentes de sonido. Pero solo unos cuantos humanos privilegiados pueden moverlas y ser el alma de fiestas y reuniones. Aquí tenemos al papá del guionista haciendo una demostración. ¿Tú puedes? 3. Orejas puntiagudas. Muchas personas tienen una bolita o una punta en una o las dos orejas. Se llama tubérculo de Darwin, aunque Darwin lo llamaba punta de Woolner por un escultor amigo suyo que la representó en uno de sus trabajos. Este detalle no cumple ninguna función. Es un remanente de las orejas puntiagudas de nuestros ancestros animales. 4. Piel de gallina. La piel se nos eriza cuando hace frío o en una situación emocionalmente fuerte. Se llama piloerección. A los animales con más pelo les permite conservar el calor o parecer más grandes. A nosotros no nos sirve de nada, pero de todas maneras se nos pone la piel chinita. Tenemos un video que habla más de eso. 5. Pezones extra. Otros mamíferos no tienen uno, sino varios pares de glándulas mamarias. Aunque los humanos generalmente tienen 2 pezones, algunas personas nacen con vestigios de pezones extra, y no son pocas. Se estima que le sucede a 1 de cada 18 personas. Seguramente conoces a alguien con esta característica, aunque no lo sepas. 6. Muela del juicio. La dieta de nuestros ancestros primates incluía más plantas fibrosas y su higiene dental no era la mejor, por lo que tener 4 muelas de repuesto seguramente les venía muy bien. A nosotros que tenemos las mandíbulas más chicas, por lo regular solo nos causan dolores de cabeza. Bueno, dolores de muelas. 7. Apéndice. Ok, hasta ahí nomás por el tiempo, ¿ok? Vean el video en YouTube. Vamos a avanzar, porque nos va a ganar el tiempo. Ya. Bien, y eso eran los vestigios evolutivos, ¿no? Entonces ya el debate entre creacionismo y evolucionismo es absurdo, ¿no? No se puede debatir teniendo como evidencia solo la Biblia o libros sagrados, ¿no? Ok. Ahora, el creacionismo o fijismo, ¿no? Inicialmente fue una propuesta de Georges Cuvier, ¿ya? El personaje que vemos a continuación. Él es el padre del catastrofismo. Cuando él propone la idea de que el ser humano ha surgido por generación espontánea, la iglesia chapó su propuesta y lo asoció justamente con la creación divina, ¿no? Pero él no se atrevía justamente a eso. Pero él es el padre del catastrofismo, o sea, una serie de accidentes, dice él, generaron la presencia del hombre. Y no está tan errado porque para que se formen los primeros aminoácidos, y esto lo van a ver en biología con la teoría de la vida de Vladimir Ilich Oparin, el caldo nutritivo, el vulcanismo, las tormentas eléctricas, ¿no? eh, Lograron justamente generar los primeros aminoácidos para formar proteínas y luego los primeros seres unicelulares. O sea, la catástrofe del planeta empezó a generar la vida. Bueno, Cuvier ya hablaba de algo parecido. La Iglesia Católica ha tenido, pues, posturas. El Papa Pío XII intentó poner el tema a debatir en la Iglesia, pero no llegó a oficializarlo, ¿no? ¿Cómo decirte? Se limitó, ¿no? No llegó a exponer el tema, pero ya quería ponerlo en debate. Se aguantó. Y Juan Pablo II, en los 90 dio a entender un poco en una entrevista que con la frase célula et cellulae, ¿no? Es decir, toda célula proviene de otra célula, es un principio biológico, ¿no? Dando a entender de que posiblemente pues haya un proceso de evolución. O sea, la iglesia no lo ha confirmado, pero muchos católicos asumen la posición de que la evolución es un proceso natural guiado por Dios. Y a eso le podemos llamar teoría mixta, ¿no? Entonces, los dos papas que han hablado del tema, o bueno, alguien intentó hablarlo, el otro sí, de alguna otra manera
generó una postura o puso el tema a debatir fueron estos dos papas. ¿Ya? Y esa es la teoría mixta, ¿no? Fusionar creacionismo con evolucionismo. En el evolucionismo tenemos pues a la teoría de Darwin, hecho por Darwin y Alfred Russel Wallace, que curiosamente este señor, cuando Darwin regresa de su viaje, le da todo un file que él también teorizó igualito todo lo que Darwin hizo. Mientras él lo hizo en pupitre, Darwin sí tenía evidencias por su viaje que se había hecho alrededor del mundo, ¿no? Y proponen la idea de que el más apto sobrevive, ¿no? Ok, y hay tres principios de esta teoría: adaptación, mutación y selección natural. Cuando yo me adapto a un espacio, mi cuerpo empieza a mutar. Si esta mutación persiste en las futuras generaciones y toda la especie ya empieza a tener cambios, entonces ya estamos hablando de evolución. Y esto implica de que tengo las aptitudes necesarias para sobrevivir. Ahora, lo contrario también, ¿no? Si no tuviese esas aptitudes, voy a fenecer, voy a desaparecer. Eso también es selección natural. Miren, ¿cómo sabes si la naturaleza te quiere o no te quiere? Por ejemplo, eh, todos nos hemos enfermado de muchas cosas, ¿sí? En nuestra vida, ya. Ahora, ¿no? Justo que te hablaba que me dio dengue. Tengo que tomar, según lo que me ha dicho el doctor, 5 a 7 litros diarios de agua, comer normal y paracetamol cada 8 horas, 1 gramo, ¿no? O sea, 2 pastillas de 500. Entonces, si yo quisiera probar que la naturaleza me quiere, no tomo nada. Y si me muero, bueno, pues ya sé que la naturaleza no me quiere. O sea, ¿qué te estoy tratando de decir? Que el ser humano ha superado la selección natural hace tiempo con el desarrollo de ¿qué? Repito la pregunta. ¿El ser humano ha superado la selección natural con el desarrollo de qué? Tecnología. No. O sea, tiene que ver con la ¿La tecnología. evolución? Farmacéuticos, ok, o medicina, exacto. Medicina. Medicina. ¿Ya? ¿Por qué somos tantos en el mundo? Porque hemos desarrollado la medicina. ¿Me entiendes? Y eso ya rompe la selección natural. Muchos de nosotros de repente no tendría que haber vivido. La naturaleza fue clara y nos dijo, tú no puedes vivir o tú no debes vivir. No sirves para la especie humana. ¿Ya? Así que muérete. Porque así de cruel la naturaleza, ¿no? Pero tomamos pastillas, nos ponemos inyecciones, porque el hombre ha desarrollado pues el miedo a la muerte, obviamente. ¿Ya? Pero ya sabe, ya sabe. No te sientas mal si la naturaleza tampoco te quiere. Yo ya lo acepté hace mucho tiempo. Muy bien. El lamarquismo o transformismo, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck, ¿ok? Padre del transformismo, con su libro Filosofía Zoológica, plantea la famosa ley de uso y desuso, es decir, lo que se usa se mejora y lo que no se usa se atrofia. ¿Ya? Engels propuso de manera filosófica, ¿no? El amigo de Marx se metió al campo biológico para dar a entender de que el trabajo fue clave para que el hombre evolucionara. Y criticó a Darwin, ¿eh? Dijo, Darwin está loco. Él como viene del Imperio Británico, siempre habla de competencia entre hombres, no sabe que el hombre es un ser social que se apoya. Lo criticó duro a Darwin, el buen Engels. Y su obra se llama El papel del trabajo en la transformación de mono a hombre. Ese documento está gratuito en internet. Es un manuscrito incompleto, no está terminado, pero está en internet, es un documento libre. Pueden buscarlo, ¿no? No tiene muchas hojas, ¿eh? Y ahí te habla de que cuando se liberó el pulgar, el hombre agarró cosas y gracias al trabajo permitió formar armas y eso le dio la posibilidad de ir evolucionando poco a poco. Recuerden, el trabajo es la clave de la evolución según Engels dentro de su postura socialista, ¿no? Pues se llama teoría biosocial. Luego, el neodarwinismo ya viene con tres personajes muy importantes: Ronald Fisher, John Sanderson y Sewall Greenwright. ¿Ok? Estos tres profesores, investigadores, propusieron la figura de modernizar la teoría de Darwin
agregando ¿qué cosa? La herencia genética, la mutación aleatoria y la genética de poblaciones. Estos tres nuevos elementos que se agregan a la selección natural es la teoría más aceptada actualmente sobre evolucionismo, ¿no? Teoría neodarwinista, sintética o simplemente el neodarwinismo, ¿ok? No te olvides, genética, mutación aleatoria y genética de poblaciones. Herencia genética, disculpe. Ya. Y esta es la evidencia de que la evolución no es lineal, ¿ok? La evolución es ramificada. Y tienes dos cuadros, ¿no? De un grupo español, aquí el grupo Atapuerca. Y aquí otra imagen que encontré que me pareció útil, ¿ya? Para explicar poco a poco cómo se fue desarrollando la vida humana, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo va evolucionando el hombre? ¿No? En este caso, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Va cambiando su cráneo, ¿eh? Va cambiando su mandíbula, su talla, como pueden ver, su masa encefálica, obviamente, el acortamiento de brazos, el alargamiento de piernas, ¿ya? Eh, empiezan a ocurrir elementos culturales como que el Homo habilis, ¿ya? Que construía un estilo de choza rústica, el Erectus que ya usaba el fuego, ¿no? No se dice descubrieron, se dice usaron, porque no se saben si lo descubrieron o lo produjeron, ¿ya? El Neandertal que ya tiene ideas religiosas porque entierra a sus muertos, y el Sapiens pues que ya tiene técnicas de caza superiores y hace esculturas de piedra, como las Venus del Paleolítico, ¿no? Muy bien. Y así pues chicos, todo esto ya lo hablaremos la próxima semana cuando hagamos, ¿cómo decirte? Prehistoria, ¿no? Y ya con esto, simples son datos, ¿no? No me voy a poner a leer cosas que tú puedes hacerlo, ¿no? No quiero insultar tu inteligencia. ¿Por qué enterran a sus muertos? Buena pregunta. Porque posiblemente ya creían que el cuerpo no es un elemento simplemente material. ¿Por qué enterraría a mi muerto? ¿No? ¿Qué estaría pensando para hacer eso? Porque antes yo moría y me comían, ¿no? Antropofagia, canibalismo. Hay que sobrevivir, ¿no? Pero si entierras es porque estás creyendo en algo más allá de la muerte. La religión. Claro, ya aparecen ideas religiosas, ¿no? O sea, el hecho de creer en la vida después de la muerte, porque si, ¿por qué enterraría un muerto? O sea, ¿cuál sería la lógica? Es porque asumo de que de repente existe un alma o una energía que acompaña al cuerpo, ¿no? Por eso dicen que ya aparece la primera religión. No, no, el neandertal nomás. El neandertal. A ver, déjeme ver hasta qué hora tenemos. Ya, nos queda 8 minutos. Preciso como para dar las claves. Ya, chicos, mientras dejo aquí esta parte de la pantalla, vamos a ir brindando las claves. Ok, todos con su material, por favor. Ok, vamos con las claves, ¿ya? A ver, número 1. La historia como relato del pasado surgió en la Grecia clásica, durante la Revolución, ok, Heródoto, además de ser el primero en realizar una investigación sobre el pasado, claro. Voy a ir colocando porfa, no escriban a menos que sea una pregunta, ¿ya? Voy a colocar las claves una por una. Y cualquier duda o pregunta, eso sí. A ver, 2. En la medida que el pasado humano es mal conocido o interpretado, los grupos humanos generan una visión incorrecta, ¿no? En ese sentido, la utilidad de la historia radica en lo que hemos visto, pues, hace ratito. 2E, la comprensión correcta del presente, ¿no? Estudiar el pasado para comprender el presente.
A ver, tres. Fuente oral, fuente escrita, material e iconográfica. Iconográfica entra en las fuentes audiovisuales, ¿ah? Ahí entra también. A ver, Tratado de Verdún, escrita. Pirámides, material. Murales, iconográfica. Ok, 1A, 2D, 3C, 4B. Besito. 3B. Para analizar la autenticidad de la real cédula. Ok, ya está. Eso sale al toque. Eso se llama diplomática. Dentro de la línea de tiempo, la división tradicional de la historia está dada por edades, las cuales pueden cambiar de acuerdo a acontecimientos simbólicos, lo que hemos visto hace rato. 5C. Ok, ¿vamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien no? Claro, la diplomática estudia documentos importantes, principalmente políticos, y trata de ver si son verdaderos o falsos también. Es el estudio de documentos y el análisis de su autenticidad. Ok, vamos con el segundo grupo de claves. La división clásica de la historia, desarrollada por el alemán Cristóbal Celarius o Keller en el siglo XVII, permitió acuñar los términos de antigua, media y moderna. El defecto más resaltante de esta propuesta es que solo se desarrolló en Europa, ¿no? Occidente. 6 besito. Claro, es eurocentrista, ¿no? Entonces, sabes que Europa es cultura occidental. Todo lo que tenga que ver con Europa, cultura occidental, no te olvides. Las imágenes a continuación, civilización, la primera pertenece al capítulo 925 del papiro de Ani, se observa el juicio de los muertos, la segunda imagen es una estela presidida por las imágenes de Amosis y el buey Apis, mientras que en la parte inferior se observa una descripción de texto jeroglífico. Ambos escritos jeroglíficos están dispuestos en superficies distintas como ha sido descrito. Ok, si es sobre papel, paleografía. Si es sobre cualquier elemento sólido, menos papel, epigrafía. Ah, muy bien, Elisa. 7A. Perfecto. A ver, mi profesión consiste en hacer preguntas sobre el hombre y tratar de darles una respuesta considerando el comportamiento de nuestra sociedad en una etapa anterior de su existencia. Para ello interpreto vestigios. Este material me llega previamente a... Ok. Cualquier otra cosa, en el fondo, me está permitida, y en especial si no digo disparates. Estoy autorizado a imaginar. Duby George, Diálogo sobre Historia, página 19. Ok. De la cita textual extraída del texto de George Duby, ¿no? Podemos concluir que no existe ninguna relación entre sociedad actual y nada, es falso. El historiador debe manejar de una forma éticamente correcta las fuentes que maneja. ¿Es cierto? Obvio, ¿no? 8B, muy bien. Los investigadores no pueden imaginar hipótesis, nada, falsas. El historiador no puede usar arbitrariamente fuentes para ajustar los... No, arbitrariamente no. Usa únicamente aquellas fuentes que no hayan sido... No, falso. Muy bien. 9. Con respecto a los factores que activaron el proceso evolutivo de la familia de los homínidos y que a lo largo serían trascendentes para la aparición del género Homo, indique los enunciados correctos. La adaptación de los grandes simios a la marcha hípeda en la sabana, verdadero. La especialización del pulgar oponible para manipulación de objetos, verdadero. Desarrollo de ideas religiosas y las manifestaciones de arte, no, todavía, pues, todavía. ¿No? Eso es mucho después. La adaptación de una postura erguida, correcto. 1, 2 y 4. 10. En las imágenes se observa la formación. Ok, esa es la del Valle del Rift. Ya.
Su impacto en el proceso evolutivo radica en la expansión de la sabana y la adopción del bilpeísmo. Esa es. Esa es. Esa es la teoría del Valle del Rift. Te invito a que lo lean. 11. Ordene cronológicamente los siguientes restos fósiles del proceso de hominización. En orden. Primero el Australopithecus. Luego el Homo habilis. Luego el Homo erectus. Luego el Neandertal y luego el Cromañón. Dedito. 11 dedos. Y terminamos con esto, chicos. Preciso, ¿eh? En figura mostrada nos muestra un Homo habilis. Esta es la primera de las especies hasta la actualidad. Señala las afirmaciones correctas. Ok. Por la figura mostrada se puede ubicarse en la edad de piedra, ¿sí? El hombre era nómada y habitaba cavernas o abrigos rocosos, ¿ya? La manipulación del fuego no corresponde a un logro de esta especie. Eso es cierto, pues, ¿no? Dice habilis o erectus. Habilis dice. Habilis. Entonces, la manipulación del fuego no corresponde a un logro de esta especie. Verdadero, pues, ¿no? Que le pertenece al erectus. Está bien. ¿Esta especie conoce y domina las actividades? No. Por la figura mostrada nos encontramos la edad de bronce. No. 1, 2 y 3. Casita. Muy bien. Y así hemos terminado, jóvenes, la clase de hoy. Muy bien, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Dime, ¿qué pasó? A ver, el habilis no entierra, hemos dicho. Elabora herramientas, no usa fuego. No, ahí es solo dos, nada más. No, solo dos. Solo dos. Bueno, se les pudo haber pasado, pues. Ya, muchachones. Tengo que descansar un ratito antes de continuar con